Bien amigos, bienvenidos una vez más para mi canal de Alejo Videos. ¿Qué venimos a mostrar esta vez? Venimos a mostrar un tutorial buenísimo, que es cuando no gira el ventilador de pie. ¿Vieron que queda clac, 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 enclenque ahí? Bueno, tenemos un tutorial genial. No lo hice yo esta vez, no lo hice yo. Lo hizo mi amigo Bruno del... ¿cómo se llama? Del taller de Nino. Genial el canal. Si quieren aprender cosas de madera... métanse en el canal de él. Las redes de él se las dejo acá en la descripción de este video. Y como hizo algo fuera de lo común, de lo que hace siempre en su canal, que es la carpintería, la madera y todo eso, me dijo, es para vos este tutorial, mirá. Así que nos mandó el tutorial de cómo reparar. Aparte con una calidad lo hizo espectacular. Sin más palabras, vamos al tutorial. Demuestre, amigo Bruno, demuestre. Vamos. Buenas, bienvenidos al taller de Nino. Mi nombre es Bruno y principalmente quería agradecer al gran amigo Alejo por permitirme mostrarles en este video cómo cambiar una caja de oscilación de un ventilador de pie, de pared o de mesa. La verdad que es un mecanismo bastante simple, pero en la mayoría de los casos termina siendo de plástico, con lo cual por el uso simplemente termina teniendo un desgaste, el cual hace que los ventiladores no oscilen como corresponde y nos termina quedando fijo en un solo lugar. Bueno, en este caso vamos a estar viendo con un ventilador de la marca Top House. Es una marca a la cual yo suelo tenerle bastante desconfianza porque no es algo muy conocido y he tenido algún que otro problema con algún artículo de esta marca. Pero en este ventilador en particular me viene sorprendiendo, ya hace 5 años creo que lo tengo y recién ahora, bueno, se rompió la parte de oscilación. Ahora en breve ya lo vamos a desarmar y ver por qué es exactamente lo que está fallando, pero encontré en muy buen precio el mecanismo completo. Esto en lo que son este tipo de ventiladores, sacando lo que son los industriales, es algo genérico. La verdad que prácticamente todos los modelos terminan teniendo el mismo sistema. Esto es un juego de engranajes reductores, los cuales que a partir del movimiento del eje que se produce ahí adentro, nos mueve un engranaje, el cual por esto, que es lo que nosotros subimos o bajamos si queremos que oscile o no el ventilador, le damos movimiento a este otro engranaje de acá abajo, y por una pieza por lo general metálica que traen adentro los ventiladores, va atornillado acá y logra hacer la inclinación hacia un lado y hacia otro. Por eso, dependiendo la velocidad en la que pongamos el ventilador, la oscilación va a ser más rápida o más lenta. Ahora vamos a desarmarlo y ver exactamente cómo funciona. Pero antes de desarmarlos quería mostrarle cuál es el problema que tiene este, con lo cual yo creo que deben ser los engranajes que están patinando uno contra el otro debido a que son de plástico. Vamos a prenderlo. Ahí queda. Termina saltando un engranaje con el otro y directamente no hace el movimiento que corresponde. Bueno, así como cualquier cosa que tengamos que desarmar, lo primero que hacemos es desenchufarlo para evitar cualquier tipo de inconveniente con la corriente eléctrica. Para empezar a desarmar el mecanismo tenemos que sacar la carcasa de acá, y lo que nos evita es justamente este tirador, el cual viene con un tornillito desde acá arriba. Desajustamos ese tornillo y sale el tirador completo. Una vez retirado el tirador, tenemos unas pestañas acá de plástico, que es lo que sostienen la carcasa a la base de adelante. Con cuidado y tratando de no romper ninguna de las orejas plásticas, vamos metiendo un destornillador o algo para hacer presión y soltar esas pestañas.
Bueno, en este caso solamente para corroborar a ver dónde está el error, que yo creo que probablemente debe estar en algunos de estos engranajes plásticos, vuelvo a enchufarlo, pero la verdad que es recomendable no hacerlo mientras está todo esto al descubierto. Solamente para chusmear un poco, investigar, a ver dónde estuvo el error, lo voy a hacer, pero si ya tenemos decidido cambiar toda la pieza, no es necesario enchufarlo en ninguno de los pasos. Ya que está, aprovecho para mostrar otra de las fallas las cuales puede generar que el ventilador no oscile, es que se suelte esta chapa, este fierro, hay veces que viene de plástico, ya sea en este punto o en el otro. En alguno de los dos puede llegarse a soltar. A mí ya me había pasado en su momento que el tornillo se había salido y esto estaba totalmente suelto, con lo cual la cabeza del ventilador, las aspas, uno las movía con la mano y no obtenías resistencia de ningún tipo. Esa puede llegar a ser otra de las fallas, que no tengas que cambiar el mecanismo, sino que simplemente reemplazar el tornillo o como en mi caso, que el tornillo ni siquiera estaba. Bueno, sin mucho más para decir, paso a desarmar directamente con los 3 tornillos que sostienen el mecanismo a la base del motor y el capacitor pasándolo a la pieza nueva. Ahora, antes de terminar el video, vamos a desarmar el viejo como para mirar un poco el mecanismo por dentro, pero voy a aprovechar que tengo esto desarmado y quería mostrar el tornillo sin fin, que lo que mueve es el engranaje que tenemos adentro, no sé si llega a enfocar, y a partir de ahí acciona todo el mecanismo para que termine girando el de abajo y sumado a la pletina esta o a la chapita, llamémosla, genera el movimiento hacia un lado y hacia el otro de todo el cabezal y las aspas. Bueno, sin mucho más preámbulo, directamente vuelvo a poner todo en su lugar, el capacitor en el tornillo que va acá arriba, el cable que venía sujeto como si fuese con un precinto al tornillo de acá, y prestando especial atención que el tornillo sin fin que viene en el eje apoye bien en el engranaje del medio. Algo a tener en cuenta es que esta pieza trae acá 3 pernos que van en 3 agujeros que trae la base del motor para que más allá del sostén que le dan los tornillos no tenga ningún movimiento apoyado en estos 3. En definitiva termina teniendo 6 anclajes. Bueno, ahora sí, antes de terminar de cerrar todo el ventilador, volvemos a enchufar y corroboramos de que todo esté funcionando correctamente. Bueno, simplemente volvemos a poner la carcasa que va a presión, el tornillo para sostener la perilla, la cual activa y desactiva el mecanismo. Vamos a ver cómo funciona el mecanismo por dentro y ya estaría terminado el recambio.
Con un poquito de cariño ya estábamos, ¿eh? Bueno, y por último vamos a revisar por dentro cómo es que funciona el mecanismo. Si lo vamos a desarmar, lo que tenemos que tener en cuenta es de mantener la perilla esta bien hacia arriba, porque tiene unas bolitas de acero con unos resortes que si no lo tenemos bien sujeto van a salir disparadas hacia los costados. Esto viene sostenido solamente por estos dos tornillitos acá en el costado, más el tercero, que es con el que sostenemos también el capacitor en el ventilador. Bueno, una vez desarmado vemos que el engranaje del medio es el que agarra al tornillo metálico, el cual está en la parte trasera del eje del motor. Me olvidé de mostrarlo cuando lo armé. Lo importante es que en este de acá, que va a tener contacto entre plástico y metal, esté bien engrasado. Yo no lo engrasé porque el que compré ya venía con grasa puesta, venía con una grasa suficiente y no era necesario agregarle más. Esto, mientras tenemos la perilla para arriba, gira loco, con lo cual no nos da el movimiento de oscilación. Lo hago bien apoyado, así no salen las bolitas. Una vez que lo bajamos, esto ya queda fijo acá, y este nos da movimiento a este otro. Y este último engranaje es el que transmite el movimiento a este, y de acá puesto a la chaveta o chapita, como lo veníamos llamando, que es lo que nos termina dando el movimiento. Muchas veces lo que pasa es que en este en particular están desgastados los dientes de los engranajes y por eso terminaba saltando. Otras veces lo que pasa es que el movimiento en este plástico de acá se agranda el agujero, termina teniendo este movimiento, y por último, lo que les mostré recién, puede haberse soltado la chaveta o chapita de acá. Bueno, con respecto a esto, la verdad que no hay mucho más para decir. Espero que se haya entendido el mecanismo, y en estos momentos, por lo menos acá de calor, está bueno que simplemente reemplazando una pieza volvemos a tener el ventilador que funcione como corresponde y ahorrar unos cuantos pesos en vez de estar cambiándolo porque no funciona. Desde ya muchas gracias por ver el video, sobre todo muchas gracias a mi amigo Alejo por permitirme compartirlo con ustedes, y cualquier duda escriban abajo en la caja de comentarios y Alejo mismo les responde. Nuevamente gracias, nos vemos la próxima. Bueno, ¿qué les pareció? Genial. ¿No está buenísimo? ¿No está buenísimo eso? Así que nada más. Les voy a mandar un gran abrazo. Suscríbanse al canal de Bruno, porque es un canal para aprender mucho de carpintería si te interesa el tema de la madera. Y si te gustó el video, dale like y compartilo en tus redes. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Espero que lo hayas disfrutado como lo disfruté yo. Y nada más. Y a reparar ventiladores, ahora que ya sabemos cómo. Hasta luego, señores. Open source, siempre conocimiento abierto. Nos vemos.